Hace un rato que el hermano estaba orando, recordé la gran labor que tenemos, la famosa gran comisión que se ha vuelto la gran omisión. Dentro de todos los mandamientos que el Señor nos da, hay uno muy especial, algo que nos encargó, y eso es ir y hacer discípulos. Obedecemos en no pecar, en no adulterar, en no mentir, ¿verdad que sí, hermano? Obedecemos en no hablar mal del prójimo, amar al prójimo, ver por sus necesidades, pero ahí nos está faltando uno, y es ir y hacer discípulos. O sea que cada uno tendría que tener por lo menos un discípulo en el Señor, pero se ha convertido en la gran omisión. Y es que vemos el mundo que se está cayendo a pedazos. Y nuestro corazón no arde, tiene que arder, porque cada uno de los que mueren sin Cristo, no hay salvación para ellos. Hay una eternidad sin Dios, y eso tiene que mover nuestros corazones, por lo menos el de nuestra familia, ¿verdad? Si hay un hermano, primo, papá, mamá, hijo, etcétera, que no conoce de la palabra de Dios, no se nos puede ir sin que conozca a Cristo, sin que tenga la salvación. La salvación es gratuita, hermanos. Y Dios nos ha puesto en las manos su palabra para que se extienda, ¿no? Su palabra, para que más se salven. Así que, pues tenemos esa gran comisión, hermanos. Bueno, el tema de hoy, una familia justa e irreprensible. Vamos a hablar de una familia, hay sin fin de familias en la Biblia. Aunque en sí no habla en sí de la palabra familia en la Biblia, pero encontramos demasiados ejemplos de familias. Y vamos a aprender de la vida de una familia muy especial, el tema una familia justa e irreprensible. Y vamos a aprender algunas cosas de ahí. Abran por favor su Biblia en el Evangelio según San Lucas, capítulo 1, el versículo número 5. Lo van a proyectar también, ¿no? Así ya está. Bueno, dice la palabra de Dios. Ya oraron, ¿verdad? Por la palabra. Dice la palabra de Dios, versículo 5. Hubo en los días de Herodes el Grande, rey de Judea, un sacerdote llamado Zacarías, de la clase de Abías. Su mujer era de las hijas de Aarón y se llamaba, ¿cómo se llamaba ahí? Elizabeth. ¿Hay alguna Elizabeth por aquí? Ok. Ambos eran justos delante de Dios y andaban irreprensibles en todos los mandamientos y ordenanzas del Señor. Qué ejemplo de matrimonio, ¿no? Versículo 7, pero no tenían hijo, porque Elizabeth era estéril y ambos eran ya de edad avanzada. Aconteció que ejerciendo Zacarías el sacerdocio delante de Dios según el orden de su clase, conforme a la costumbre del sacerdocio, le tocó en suerte ofrecer el incienso, entrando en el santuario del Señor. Y toda la multitud del pueblo estaba afuera orando a la hora del incienso. Versículo 10. Versículo 11. Y se le apareció un ángel del Señor puesto en pie a la derecha del altar del incienso. Y se turbó Zacarías al verle y le sobrecogió temor. Pero el ángel le dijo: Zacarías, no temas o no temáis, ¿no? Porque tu oración ha sido escuchada, ha sido oída, y tu mujer Elizabeth te dará a luz un hijo y llamará su nombre Juanito. A ver, digan Juanito. Juan, ¿no? Para que se nos quede Juan el Bautista, por supuesto. Y tendrás gozo y alegría, y muchos se regocijarán de su nacimiento,
porque será grande delante de Dios, no beberá vino ni sidra, y será lleno del Espíritu Santo, aún desde el vientre de su madre. Versículos 18, dijo Zacarías al ángel, ¿en qué conoceré esto? Porque yo soy viejo y mi mujer es de edad avanzada. Respondiendo el ángel le dijo, yo soy Gabriel, que estoy delante de Dios y he sido enviado a hablarte y darte estas buenas noticias. Y ahora quedarás mudo y no podrás hablar hasta el día en que esto se haga, por cuanto no creíste en mis palabras, las cuales se cumplirán a su tiempo. Ok, vamos a escudriñar un poquito, vamos a ver lo que la palabra de Dios nos quiere hablar en esta tarde ya. Dice el versículo 5, hubo en los días de Herodes el Grande. Herodes era un rey, bueno, fue constituido rey desde Roma. Recuerden que los romanos habían conquistado Israel y pusieron un rey para que dominara todo Judea y todos los contornos. Y pusieron a Herodes el Grande. Un sacerdote llamado, en esos días, llamado Zacarías. Zacarías significa Dios prometió. Dios se acordó. De la clase de Abías. Su mujer era de las hijas de Aarón y se llamaba Elizabeth. Y Elizabeth significa promesa, o Dios prometió. Entonces vamos a empezar a hilar esto, que es un matrimonio entre Zacarías y Elizabeth, y los dos eran de cepa, descendientes de Aarón, descendientes del linaje de sacerdotes. ¿Y cuál era su trabajo entonces de Zacarías? Ser sacerdote. Pero para Dios no hay casualidades. Resulta que él se llamaba Dios prometió, ¿verdad? Y ella se llamaba, ¿cómo? Elizabeth, ¿qué significa? Dios prometió y Dios cumplió su promesa. Ese es el conjunto de los dos nombres, Zacarías y Elizabeth. ¿Y saben que Dios cumplió? ¿Qué? Pero, versículo 6, ambos eran justos delante de Dios. Y miren, ¿quién lo percibió esto? ¿Quién lo dijo? Dios. Ambos eran justos delante de Dios y andaban irreprensibles en todos los mandamientos y ordenanzas del Señor. Miren qué matrimonio, hermanos. ¿Sí hay matrimonios aquí? A ver, levanten su mano para saber si hay puro joven. Sí, no, si hay varios que, gracias a Dios, ya se casaron. Ambos eran justos delante de Dios. Número uno, andaban justos, eran justos y andaban irreprensibles en todos los mandamientos y ordenanzas del Señor. Mire, qué extraordinario matrimonio y qué difícil de encontrar un matrimonio así. ¿Ah? Que los dos fueran irreprensibles. Miren, Job fue un hombre íntegro. ¿Recuerdan a Job, verdad? El justo Job, el que padeció Job. Y la Biblia habla de las cualidades de Job, pero de su esposa no. ¿Han leído esto? Si no, abran su Biblia en Job capítulo 1, verso 1. Por subtítulo, algunos dicen las calamidades de Job. Job capítulo 1, verso 1, y vemos este ejemplo de este hombre, similar al de Zacarías, pero no solamente al de Zacarías, también al de Elizabeth, porque los dos estaban a la par. Hubo en la tierra de Uz, al norte de Jerusalén, ¿verdad? Hubo en la tierra de Uz un varón llamado Job. Y era este hombre, ¿cómo? A ver, enumérlos ahí. Perfecto. ¿Qué más? Y recto. Lo mismo que Zacarías. Temeroso de Dios y apartado del mal.
Pero si ustedes leen el siguiente versículo, ya habla de sus hijos y su esposa. Ya no habla de su esposa. Sí resaltan las cualidades de Job, pero ya no se habla de su esposa. Y cuando se habló de ella, solo fue para decir o para hacer saber que era necia. Maldice a tu Dios y muérete. Mira, ya no tienes nada, no te queda nada, solamente yo te quedo. Yo creo que por eso decía ahí las calamidades de Job, ¿verdad? Solamente yo te quedo. Ya, mira, ya muérete, no tienes hijos, no tienes casa, no tienes nada, estás enfermo, no puedes ni estar ni un momento sin rascarte, sin sufrir. ¿Sabes qué? Ya, maldice a tu Dios y muérete. ¿Saben qué ese versículo en versiones anteriores dice, bendice a tu Dios? Pero el asunto es que no sé si ya no aguantaba, ya no lo soportaba, ya no soportaba a un hombre, un esposo justo, fiel, que la estaba pasando mal, pero la esposa no estaba a la par de él. Pero Job no la desechó. Al final la redime, ¿no? Al final la gana para el Señor, porque vuelven a tener más hijos, pero no se nombra de la esposa, sino que como habla una mujer necia, fatua, así has hablado, ¿qué? ¿Recibiremos de Dios solamente lo bueno y lo malo no? Jehová dio, Jehová quitó, sea el nombre de Dios bendito. Y en todo esto, ¿qué? No pecó Job. Pero su esposa estaba, en vez de ayudarlo, a ver dónde te rasco, a ver, mira, te traigo más ceniza. No, ya maldice a tu Dios y ya muérete. Pero no así Elizabeth, ¿verdad? Eso también sucede en nuestros días en la iglesia. El esposo buscando a Dios y la esposa resistiendo a Dios. En una ocasión encontré a un varón y le digo, ¿qué ya no vas al templo, ya no vas a la iglesia? Y me dijo estas palabras, no, es que mi esposa ya no quiere, no le gusta. Ah, yo sé que porque ella no quiere, tú ya no vas a buscar a Dios. Es que no le gusta, pues, y no quiere ir. Pero tú eres el varón, tú eres la cabeza, tú eres el que tiene que dar ejemplo. Sí, pero es que, ¿pero ¿saben por qué no sé, por qué cedía a no asistir al templo? Porque ella era el dinero, ella tenía el ingreso, le pesaba más el ingreso que buscar al Señor. Entonces, comúnmente vemos hombres vienen a veces solos a la iglesia, a la congregación, y le echan ganas y se esfuerzan, y la esposa, no, hoy no voy a ir a la iglesia. Entonces, pero mira, tenemos que buscar al Señor, es día de buscar al Señor, es día del Señor, mira, vamos a aprender a mejorar nuestro matrimonio. Sí, pero hoy no, es que quiero ir a ver a mi mamá mejor. Es la fiesta del sobrino o del vecino y mira, es que no, yo no voy, hoy no tengo ganas. Y entonces dice, bueno, pues no vamos. Hermanos, si tu esposa no quiere ir, tú vete. Así de sencillo. Si tú quieres seguir a Cristo, pero yo sí. Así como Josué. Ajá. Yo sí. Y bueno, si tú no quieres, tendrás tu tiempo, oraré por ti, seré paciente, pero no me vas a detener porque está primero mi amor hacia Dios que hacia ti o hacia mis hijos, ¿no? Pero hay varones así que se esfuerzan, ¿no? Pero también hay muchas mujeres dedicadas al Señor y sus esposos también son bien tercos. O nada más pasa en Chilpancingo, hermanos. Yo creo que sí, nada más pasa en Chilpancingo, ¿verdad? Miren, hay un ejemplo en segundo libro de Samuel, capítulo 25, versículo 3, de una mujer dedicada al Señor y tenía su marido necio. Y este es muy conocido, este ejemplo de este matrimonio, ¿no? Primero de Samuel, capítulo 25, versículo 3. Y da su nombre, y el hombre se llamaba Nabal, que significa necio. Y su mujer se llamaba Abigail. Y la mujer era inteligente y de hermosa apariencia.
Pero el hombre era áspero, malo en sus tratos, y era calebita, era descendiente de Caleb. Y si ustedes leen la historia, no lo asesinó el rey David a él, ni a sus hombres, y todo lo que tenía, debido al esfuerzo, la dedicación que tuvo Abigail. Abigail, de alguna manera, por el furor del rey David, porque David le había hecho muchos bienes a Nabal. Mujer inteligente y hermosa, y muchas en las congregaciones. Es más, las congregaciones están llenas de mujeres esforzadas, valientes, que buscan al Señor. Y aquí no es la excepción, creo que veo más mujeres que hombres. Y allí en Chilpancingo igual. Tenemos mujeres casadas y solteras, algunas viudas, pero buscan al Señor con su corazón. Y a veces el esposo ahí está de cabezón, necio. Y a veces no las deja ir. Les voy a recordar un ejemplo que les di hace mucho tiempo. Una hermana en una iglesia, en esa iglesia permitían que adelante fueran a dar su testimonio. Entonces una hermana se subía, cada domingo se subía a dar su testimonio. Hermano, yo me gozo con ustedes. Pero cuando llegue a mi casa, porque me vine al templo, mi esposo me va a dar una buena. No importa, yo busco a mi Señor. Dicho y hecho, llegaba a su casa y su esposo la volteaba. Y llegaba el siguiente domingo y ahí estaba la hermana. Y pasaba otra vez, hermanos, me gozo con ustedes, pero llegando mi esposo me va a dar otra. Pero no importa. Y así pasó el tiempo. Y ¿saben? Un día llegó la hermana y pasó enfrente. Hermanos, ahí está mi esposo. Se lo ganó para el Señor. Y la libró, ¿verdad? Y el esposo avergonzado, pero se entregó al Señor. Y después los dos sirviendo en una iglesia. Pero mujeres decididas. Así como Elizabeth. Qué difícil encontrar en estos tiempos matrimonios que vayan de la mano buscando a Dios. A veces uno va jalando a otro. En este caso, en este matrimonio, irreprensible, iban los dos a la par. Y uno era sacerdote, pero la otra no se quedaba atrás. Los dos buscando al Señor, los dos sirviendo al Señor. ¿Cuántos de las jovencitas que están aquí no quisieran un esposo como en 20, 30 años casarse, verdad? Pero un esposo así. Sí, porque las jovencitas ya no se quieren casar, chicas, como 30 años, ¿no? 35 que llegue. Pero un varón que busque a Dios, un varón que ame a Dios, porque los va a amar a ustedes. Porque si respeta a Dios, la respetará a ustedes. Por eso la Biblia dice, no un incrédulo, porque el incrédulo no teme a Dios. Y no va a tener ningún temor en soltarte a uno como la hermana. ¿Eso quieres pasar? ¿Verdad que no? Que los dos vengan a la iglesia y que los dos se comprometan con el Señor y que los dos... No, qué bendición será. Hermano, yo quiero eso para mis hijas y para mi hijo que está aquí. Alguien que ame a Dios, porque es garantía. Y tú también debes de ser garantía, hermano, hermana, que estás aquí, ¿no? Entonces, qué difícil encontrar en esos tiempos matrimonios que vayan de la mano buscando a Dios. Pero hermanos, de que se puede, se puede. ¿No? Recordemos que este matrimonio de Zacarías y Elizabeth todavía no estaban llenos del Espíritu Santo. Y aún así eran irreprensibles. Y todavía no estaban llenos del Espíritu Santo. Ahora, tú tienes la palabra de Dios. Tú tienes al Espíritu Santo en tu vida para vivir un matrimonio como el de Zacarías y el de Elizabeth. Sí se puede, hermano. Que los dos busquemos al Señor. Y es que fue Dios el que dio testimonio de ellos. No ellos dijeron, mira, yo Zacarías soy irreprensible. No, fue Dios el que habló de eso de ellos. Pero había un problema. Sí, eran irreprensibles, obedecían a Dios en todos los mandamientos, buscaban al Señor juntos,
Seguramente que oraban, ¿verdad? Para comer. Señor, gracias por estos alimentos. Seguramente visitaban a alguien, les compartían la palabra de Dios juntos y estaban unidos, pero había un problema. Pero Elizabeth era estéril y de edad avanzada. Dice el versículo 7, pero no tenía hijo, porque Elizabeth era estéril y ambos eran ya de edad avanzada. ¿Cuántos saben que en los matrimonios hay pruebas? ¿Verdad que sí? Y muchas pruebas. En los tiempos antiguos, los judíos veían la esterilidad como una maldición. ¿Era ese concepto? Como que la mujer, y siempre le echaban la culpa a la mujer, ¿no? Es que Elizabeth anduvo a lo mejor de pecadora. Algo hizo que Dios no le ha permitido tener. Bueno, no podían entender todavía, ¿no? Y en esos tiempos la esterilidad pues era vista como ¡wow! Una maldición. Entonces, por supuesto, una mujer que no tenía hijos pues se sentía mal. ¿Recuerdan a Ana? En primero de Samuel, capítulo 1. Ana, la mamá de Samuel, estaba afligida porque no podía tener hijos. Dios no le había permitido, era estéril. Y luego la otra de su esposo, la famosa Penina, le hacía la vida de cuadritos y se burlaba de ella. Porque tú no puedes, porque eres estéril, no sé cómo te ama. ¿Cómo se llamaba? ¿Manoa? ¿Cómo se llama? ¿O no? ¿Cómo se llamaba? Bueno, ayúdenme a buscar el nombre del papá de Samuel. Y qué difícil, ¿no? Ese matrimonio. ¿Cómo se llama? El Cana, sí es cierto. Manoa era el papá de Sansón, ¿verdad? Yo ya me acuerdo, el Cana. Así Ana también estaba afligida. Entonces, en ese tiempo los judíos veían la esterilidad como una maldición. Pero Dios tenía sus propósitos. Dios sería glorificado en ellos. Porque no hay nada imposible para Dios. ¿Cuántos dicen amén? No hay nada imposible para Dios. Hermano o hermana, cuando andas en justicia, cuando andas en rectitud, por muy difíciles que sean tus problemas, Dios se glorificará en ti. Por muy difíciles. Pero cuando andas en justicia y en rectitud, como es el matrimonio, Dios abrirá la puerta la ventana de los cielos sobre tu vida. Ahora, pero no solo era estéril, también era de edad avanzada. O sea, lo que implicaba, lo que complicaba más que pudiera conseguir. Desde la perspectiva humana era imposible. No solamente era estéril, ya era de edad avanzada. Y eso ya lo habíamos leído antes con Sara, con Abraham y Sara, ¿no? Abraham ya dice que estaba grande, ya 90 años, ya su cuerpo estaba casi como muerto. Y Sara unos 10 años menor que él, y estéril. Y se le había pasado su periodo, así que era imposible que hubiese quedado embarazada. Sin embargo, Dios se glorificó en ellas y nació Isaac. Y lo mismo con este matrimonio. ¿Por qué? Porque eran rectos y justos delante de Dios. O sea que por muy difícil, Dios sigue haciendo milagros. Entonces, desde la perspectiva humana, era imposible que quedara embarazada. Hermano, mientras más débil eres, Dios es más fuerte en ti. El apóstol Pablo lo escribió así: bástate mi gracia, le dijo el Señor, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Porque se trata de exaltar a Dios. Esto nos habla de que aún viviendo en justicia y en rectitud, tendremos dificultades, hermano. ¿Cuántos nos esforzamos por vivir en justicia y en rectitud? ¿Nos esforzamos o no, hermanos? Y hay problemas. Ahora la pregunta es, ¿y si no te esfuerzas? Pues va a haber más. Porque el precio de seguir a Cristo es alto, pero el precio sin Cristo es más alto todavía. Entonces va a haber dificultades,
Aún viviendo en rectitud, en justicia, o sea, esforzándote en buscar al Señor todos los días, esforzándote en dar testimonio, esforzándote en servir al Señor, en congregándote, estando siempre dispuesto. Va a haber dificultades, pero Dios se va a glorificar en ello, ¿no? No importa cuán grande sea la dificultad, o nuestra necesidad, o tu necesidad, porque Dios sigue haciendo lo imposible. Y vamos a ver aquí en el verso 8, aconteció que ejerciendo Zacarías el sacerdocio delante de Dios según el orden de su clase, conforme a la costumbre del sacerdocio, a la familia de él le tocaba 8 días servir al Señor. 8 días, y resulta que le da el privilegio al Señor de ofrecer incienso en el lugar santo. Le tocó en suerte ofrecer el incienso entrando en el santuario del Señor. Qué privilegio servir al Señor. Y a él se le dio el privilegio, a veces se les daba el privilegio una vez al año o una vez a la vida, en la vida. Porque eran 24 linajes de sacerdocios y por familias y servían al Señor. Ahora, Zacarías no solamente andaba recto y justo delante de Dios, también ejercía su trabajo con temor, su sacerdocio con temor. Miren, el incienso se quemaba en el templo 2 veces al día, en la mañana y en la tarde. Cuando el pueblo veía que se ofrecía incienso quemado, entonces el pueblo oraba. Ah, estaban ofreciendo incienso y el pueblo se postraba y empezaba a orar al Señor. ¿No? El humo que ascendía a los cielos simbolizaba las oraciones que subían al trono de Dios. Eso simbolizaba. Por supuesto, el incienso tenía que ser puro, sin alteraciones. Era un incienso especial para ofrecerlo a Dios. De un árbol sin adulterarlo. Un árbol especial ¿para qué? Para que sin combinación con nada, cuando se quemaba, entonces olía bien rico. Y de ese olor se llenaba toda la casa de Dios. Y olía a incienso, olía así. No sé si te has metido a una cabañita que huele a madera bien rico, ¿no? ¿Sí te has metido? Y dices, qué rico huele. Hasta le quieres dar una mordida a la madera, ¿no? A ver si así sabe. Bueno, cuando se ofrecía incienso, un incienso especial, sin contaminación, se llenaba toda la casa de humo del incienso y este olía rico. Y eso representaba, dice Apocalipsis, las oraciones. Y los israelitas oraban al Señor, pero ofrecían buen incienso. Esto nos habla de la rectitud en su trabajo, en el trabajo de Zacarías. La rectitud en lo que ofrecía Dios, la rectitud en su servicio. Pero esto también nos habla, hermano, hermana, ¿qué clase de incienso estás ofreciendo a Dios? Porque tú también eres sacerdote. Recuerden que nos hizo sacerdotes para nuestro Dios. También ministramos en la presencia de Dios. También le servimos, también ofrecemos incienso. También oramos a Dios, ¿o no, hermanos? Ok. ¿Qué clase de incienso estás ofreciendo a Dios? ¿Mezclado con tus ideas, con tus pensamientos? ¿Hay integridad en tu trabajo? Sí, porque en el trabajo glorificamos a Dios, no solamente aquí. ¿Hay integridad en tu trabajo? ¿No das el kilo de 900 gramos? ¿Verdad? Hoy vas a comprar 1 litro de aceite y no es de litro. Y te lo venden por litro, ¿eh? Dame 1 litro de aceite y son 900 gramos. ¿Verdad? El kilo de azúcar. ¿Hay integridad en tu trabajo? ¿Como que trabajas y como que te pagan?
¿Qué estamos ofreciendo, no? ¿Hay integridad en tu trabajo? ¿Hay integridad en tu servicio? ¿Hay quien sirve al Señor para que lo vean o para que la vean? ¿Verdad? Un pastor, escuchaba un pastor que decía que estaba viendo su grupo de alabanza, muy formado su grupo de alabanza, tenía de todos, guitarristas, bateristas, y es más, adelante había panderistas y banderistas, estaba todo lleno. Y Dios le dijo, ¿sabes qué? Baja a todos. Todos no andan rectamente delante de mí. Pero Señor, mira, me voy a quedar sin nadie. No importa. Y Dios le, pero es que, y Dios le dijo, mira, los que tocan se suben como estrellas. Y las banderistas, hay una banderista ahí que se mueve y lo que debería hacer santo al Señor, ¿sabes por qué lo hace así? Porque enfrente está el que le gusta, está el novio y se mueve para el novio, no para el Señor. ¿Sabes qué? Baja a todos. Y él bajó a todos. Y él se subió con su guitarra como al principio, pero era íntegro. ¿Cómo está tu servicio? ¿Cómo está el trato en tu familia? ¿Con qué integridad estás con tu esposa? ¿Con qué integridad estás con tu esposo? ¿Con qué integridad estás enseñando a tus hijos? Eso es lo que estamos ofreciendo a Dios, como sacerdotes que somos. Versículo 10. Y toda la multitud del pueblo estaba afuera orando a la hora del incienso. Verso 11. Y se le apareció un ángel del Señor puesto en pie a la derecha del altar del incienso. Y se turbó Zacarías al verle y le sobrecogió temor. Pues imagínense, está en su trabajo ofreciendo y de repente un ángel y se hizo visible. Pero ¿sabes qué? Esto fue extraordinario. Y es que lo extraordinario sucede cuando tú te metes a la presencia de Dios, cuando estás cerca de la presencia de Dios. Por eso vente a todo, hermano, hermana. Cuando vengas a la reunión, vente desde el inicio. Antes de que empiece, tú ora por la reunión. Mira, vente, híncate, póstate, toma una silla y póstate y dile, Señor, que este día de reunión sea un día glorioso, donde el mover de tu Espíritu Santo obre aquí en este lugar, y que la alabanza sea un tiempo precioso contigo y que la palabra entre a nuestros corazones. Porque cuando la alabanza es en un solo clamor, cuando tú derramas tu corazón en alabanza, te metes a la presencia de Dios. Cuando viene la palabra, miren, la palabra entra a tu corazón como cuchillo en mantequilla, ¿eh? Y no te está pesando ni te estás durmiendo, porque entró la palabra de Dios. Y tu fe aumenta, porque la manera que aumente tu fe es escuchando la palabra de Dios. ¿Verdad que se hizo Pablo a los romanos? Que la fe viene por el oír. Entonces, vente desde el principio, hermano, hermana, sirve al Señor. No te pierdas nada. Ay, no me quiero perder desde el inicio la alabanza y la palabra. Porque más cerca de Dios sucede lo extraordinario en el Señor. Entonces, verso 12, y se turbó Zacarías al verle y le sobrecogió temor. Verso 13, pero el ángel le dijo, Zacarías, no temas, porque tu oración ha sido oída, y tu mujer Elizabeth dará a luz un hijo y llamará su nombre, ¿cómo? Juanito, ¿no? Juan significa Dios es misericordioso. Esto nos habla de que Zacarías clamaba a Dios en sus tiempos de oración, Señor, si es tu voluntad, dame un hijo, si es tu voluntad, dame un hijo. Imagínense el clamor de Elizabeth, Señor, dame un hijo. Y oraban.
Ahora, quiero decirte que eran de edad avanzada. ¿Cuántos años clamando a Dios? Más o menos una edad, no dice el tiempo, pero miren, Abraham tenía 90, Sara tenía como 10 años menos. Ellos no dicen la edad, pero para decir edad avanzada, por lo menos 70 años. Recuerden que 70 años y los robustos, 80. Miren, 136 veces encontramos en la Biblia la palabra no temas. Algunos dicen que 365, no. Son en promedio, según la Reina Valera, 136 veces, dependiendo la versión. Pero son suficientes para que tú y yo entendamos, no tengas temor. Ajá. Dios nos da la seguridad y debemos desechar el temor. Miren, en Isaías 41:13 se los leo, dice, porque yo Jehová soy tu Dios, quien te sostiene de tu mano derecha y te dice, no temas, yo te ayudo. ¿Cuántos quieren la ayuda de Dios? ¿Y te sostiene de dónde? De tu mano derecha. Si se tratara de que está a tu lado, te agarra y te agarra con su izquierda, ¿no? No, hermano. La izquierda no es aprobación, es la derecha. Su derecha toma tu derecha. Quiere decir que te pone enfrente y te toma de tu mano derecha y te dice, hermano, hermana, no temas, yo te ayudo. Y lo primero que, no temas, no tengas temor. Seguramente Zacarías deseaba en su corazón tener un hijo y oraba al Señor por un milagro. Pero ¿cuánto tuvo que pasar? Estéril, su esposa, y los dos ya grandes, ¿cuántos años tuvo que pasar? Demasiados, ¿no? Hermano, hermana, no te desesperes. Sigue clamando a Dios, porque Él escucha las oraciones de los justos. No te desesperes. Dios a veces contesta rápido y a veces se tarda. A veces pasan años y se tarda, pero Dios sabe por qué. ¿A cuántos Dios les ha contestado rápido? ¿Y a cuántos siguen esperando en el Señor? No te desesperes. Si Dios lo dijo, Dios no miente, Dios lo va a cumplir. No tengas temor. Pero Dios escucha las oraciones de los justos. Dice Proverbios 15:29, Jehová está lejos de los impíos. O sea, cierra sus oídos de los impíos, al clamor de los impíos, pero Él oye la oración de los justos. Y miren, Zacarías y Elizabeth, como eran justos, Dios escuchó su oración. No te desesperes. Si estás clamando a Dios por algo, no te desesperes. Dios tiene su tiempo y su tiempo es perfecto. El kairos de Dios es perfecto. Versículo 14 de Lucas 1. Y tendrás gozo y alegría, y muchos se regocijarán en su nacimiento. Porque será grande delante de Dios. Fíjense, imagínense, será grande delante de Dios tu hijo. No beberá vino ni sidra, y será lleno del Espíritu Santo, aún desde el vientre de su madre. Fíjense, qué privilegio, ¿no? No solamente iba a ser el milagro, iba a ser un hijo especial para Dios. Él iba a andar en integridad, pero escucha esto. Sabemos del ministerio de Juan el Bautista, de este joven, ¿verdad? Andaba en las calles predicando. No, él iba al desierto y la gente iba al desierto por la predicación poderosa que este joven daba. Un joven dedicado, un joven conforme al espíritu de Elías. Era impresionante el mensaje de Juan el Bautista. Tan impresionante, tan poderoso el mensaje porque estaba lleno del Espíritu Santo que hacía su mensaje que la gente se arrepintiera y se bautizara para arrepentimiento. Entonces dice el verso 15, porque será grande delante de Dios
no beberá vino ni sidra, o sea, será nazareo, será dedicado, así como Samuel, así como Sansón, y será lleno del Espíritu Santo aún desde el vientre de su madre. O sea, que le diera un hijo ya era un milagro, ¿no? Ya era un milagro muy grande, pero que ese hijo llevara tal encomienda de preparar el camino al Señor, era extraordinario, porque él le preparó el camino al Señor Jesús. Hermanos, cuando perseveramos en buscar a Dios, cuando perseveramos en su justicia, lo que Dios hace en nuestra vida será extraordinario. Verso 18. No recuerdo cómo estamos con el tiempo. ¿Me apoyan con el tiempo? Dijo Zacarías al ángel, ¿en qué conoceré esto? Ya le dio la promesa, ¿verdad? Pero Zacarías le dijo al ángel, ¿en qué conoceré esto? Porque yo soy viejo. ¿Y qué más dice ahí? Mira, Zacarías es listo, ¿eh? Observen ahí que es listo. Y dice Zacarías, ¿en qué conoceré esto? ¿Cómo es que voy a tener, mi esposa va a tener un hijo? ¿En qué conoceré esto? Porque yo soy viejo, y dice, y mi mujer de edad avanzada. ¿Verdad que no dijo, y mi mujer ya está viejita? No, ¿verdad? Pues no, porque la respetaba. Yo ya soy viejo, pero mi mujer es de edad avanzada. Este versículo en la versión Palabra de Dios para Todos se lee, entonces Zacarías le dijo al ángel, ¿cómo puedo estar seguro de que esto pasará? Yo ya soy viejo y mi esposa ¿cómo dice ahí? Y mi esposa tampoco es joven. Tengo mucho tiempo, gracias a Dios. Yo ya soy viejo y mi esposa tampoco es joven. ¿Verdad que se lo suavizó un poquito? Es inteligente Zacarías, ¿o no? Pues si fuera mexicano, yo ya soy viejo y mi mujer ya está viejita también. Pero ese es ser inteligente, ¿no? Ahora, la pregunta es, ¿has estado orando por algo, pero a la vez dudando de que Dios te pueda responder? ¿Te han pedido que ores por alguien por sanidad? ¿A quién le ha pedido a alguien, sabes qué, hermano, ora por mí? O solamente el pastor Raúl y a la pastora Patti. Ora por mí porque me siento mal. Y ahí vas a decir, pero no está el pastor, no está la pastora. ¿Y yo voy a orar? Sí, ora por mí. Pero es que, híjole, pues oro por ti, pues, ¿verdad? Y ahí como que medio quieres ponerle la mano. Y antes de que ores por él, ya tu mente está derrotada. Ya tu fe pues está por el suelo. O sea, has pedido, orando has pedido algo, pero a la vez dudando que Dios lo pueda hacer. Así estaba Zacarías. Un hombre recto, justo, pero dudaba. Una ocasión me pasó muchas veces, hermano, cuando yo comenzaba. Ora por mí, hermano, ora por mí, porque me siento mal. Y allá voy, ¿verdad? Dudando, híjole. Varias veces he orado, le he impuesto las manos y no pasa nada. ¿Te ha pasado? Varias veces he ido, me han dicho, ¿sabes qué? Ve a orar por esta persona porque está muy enferma. Ve a orar sí, voy a orar por él, por ella, le comparto la palabra y se va con el Señor. Me vuelven a hablar otra vez para que yo ore por ellos, para que les comparta la palabra de Dios. Oro por ellos por sanidad y se van con el Señor. Y han sido tíos, y han sido familiares, y han sido amigos, han sido desconocidos. ¿Sabes que ya está muy malito? Ven, ora por él, compártele la palabra y Dios me da gracia. Le compartimos el evangelio, se arrepienten, reciben el evangelio, oro por él y se van con el Señor. Al final voy a orar por ustedes, hermanos, si alguien quiere oración. Se forman, hermanos. Dice la hermana, no, dice. Pero muchas veces me pasaba ya, voy a orar por, y ya la duda, y no ha pasado nada. Voy a orar por él por obediencia o por ella por obediencia, pero no ha pasado nada.
Y ya voy con esa mentalidad. ¿Te ha pasado? Pero en una ocasión me dijeron, hermano, ore por mí porque ya no aguanto el dolor de cabeza. Ya no aguanto las náuseas. Una hermana de un pueblo allá en Guerrero. Y dije, en el nombre de Jesús. Y me voy y le pongo las manos en el nombre de Jesús, conforme a tu misericordia, conforme a tu palabra, Señor. Ten misericordia de ellas y de repente se le quitó. Y no se murió, hermano. Gracias. Y después ya no hallaba qué darme. No, es en el Señor solamente declaramos su palabra y se acabó. Y Él sabe cuándo sana y cuándo no. Tú solamente ora, hermano. Cuando te pidan, ora. Clama a Dios por misericordia y Dios sabrá. Pero no vayas que antes de que ores, pues ya vas derrotado. A ver si Dios me lo quiere dar. A ver si Dios pudiera darme la petición que le estoy presentando. A ver, parece imposible, pero creo que la Biblia dice que Él es el mismo ayer, hoy y por los siglos de los siglos. A ver si puede hacer un milagro. ¿Cuántos saben que Dios sigue haciendo milagros? ¿Sí o no? Amén. Eso se oye mucho en las iglesias, ¿no? Milagro que vienes, ¿verdad? Santiago 1:5 lo declara así: si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios. Otra vez, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. Y afirma, y le será dada. Pero pida con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar, que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. No piense, pues, que tal haga que recibirá cosa alguna del Señor. Otra versión dice, no es digno que se le dé nada. Es cuando pidamos a Dios conforme a su voluntad, créelo que lo vas a recibir. Créelo. Yo solamente oré una vez en una ocasión, de muchas ocasiones que Dios ha tenido misericordia. Queríamos un tinaco con mi esposa. Vivíamos en una casa donde casi no había agua. Un tanque y pues como vendemos antojitos, pues se necesita mucha agua. Entonces queríamos un tinaco, queríamos ver dónde podíamos almacenar más agua y costaba, creo que en ese tiempo, 2,200 o 2,300 pesos un tinaco. No sé cuánto cueste hoy en día. Eso ya hace años. Señor, danos para un tinaco. No pasó mucho tiempo cuando estaba yo en la batería, afinando la batería, y llega un hermano y me pone un sobre aquí. Uno extranjero, es un hermano alemán, y me dijo, correo celestial, hermano. Gracias, hermano. Así digo. No lo abrí, por supuesto. Ay, a ver qué es. No, me dijo, correo celestial, hermano. Okay. Le dije, gracias, Señor. Entonces, terminé lo que estaba haciendo. Mi esposa estaba en la iglesia infantil. En ese entonces estábamos en otra congregación. Entonces, muy rápido con mi esposa, mira, Dios me dio esto y me dijo, correo celestial, ¿verdad? Y lo abro. ¿Cuánto creen que era? Exactamente para el final. Dios sigue haciendo milagros. Solamente cree, pero pide conforme a su voluntad. No dudes. ¿Y qué pasó con Zacarías? Pero ¿cómo será esto que voy a...? Yo ya estoy grande, mi esposo es estéril y mi esposita también ya está de edad avanzada. ¿Cómo? El versículo 19, respondiendo el ángel le dijo, yo soy Gabriel. Gabriel significa hombre de Dios. Respondiendo el ángel le dijo, yo soy Gabriel, que estoy delante de Dios. Y he sido enviado a hablarte y darte estas buenas nuevas, buenas noticias. Pero miren qué misericordioso es que aunque Zacarías dudó, Dios no retiró su promesa, porque Dios es fiel a su palabra. No dijo, porque dudas, entonces ya no te lo voy a dar.
le siguió haciendo el milagro, ¿no? Y he sido enviado a darte buenas nuevas, verso 20, y ahora quedarás mudo y no podrás hablar hasta el día en que esto se haga, por cuanto no creíste a mis palabras, las cuales se cumplirán a su tiempo. ¿Ven la duda? Mira, el que se acerque a Dios, dice Hebreos capítulo 11, es necesario que crea que existe y que es galardonador de los que le buscan, porque sin fe es imposible agradar a Dios. Amén, hermano. Entonces, cuando te acerques a Dios, tienes que acercarte con fe, con toda la fe. Alguien dijo, aquel que no tiene fe, es mejor que se quede callado. Mejor que no diga nada, que no tiene fe. Versículo 21, y el pueblo estaba esperando a Zacarías y se extrañaba de que él se demorase en el santuario. Mire, como era costumbre, la gente esperaba afuera que Zacarías saliera y le bendijera según la bendición de Números capítulo 6, versículo 2 al versículo 27. Ellos estaban esperando a ver, termina ya de dar el incienso el sacerdote Zacarías y toda la gente orando, pero se terminaba el humo y estaba esperando. Toda la gente, va a salir el sacerdote y nos va a dar la bendición de Números capítulo 6, versículo 22 al 27, donde dice, y que Dios haga resplandecer su rostro sobre ti. Y cuando sale Zacarías, no sabía decir nada. Y se quedaron esperando. Ya se tardó Zacarías. Pero mire, la gente entendió que había sucedido algo extraordinario ahí. Pero vámonos para el final. Cuando Elizabeth, versículo 57, se le cumplió el tiempo de su alumbramiento, dio a luz un hijo. Y cuando oyeron los vecinos y los parientes que Dios había engrandecido para con ella su misericordia, se regocijaron con ella. Y esos son unos buenos amigos, unos buenos familiares, ¿no? Unos buenos vecinos que se regocijan contigo. ¿Por qué? Porque eres estéril, porque ya estaba en edad avanzada. No había tenido hijos, entonces eso fue una noticia, eso fue un boom para todo el pueblo. Y se regocijaron. Aconteció que al octavo día vinieron para circuncidar al niño, porque tenía que ser declarado nazareo y por supuesto del linaje de Israel tenía que circuncidarse. Y le llamaban con el nombre de su padre Zacarías. O sea, ¿cómo le decían? El Junior. Zacarías. Verso 60. Pero respondiendo su madre dijo, no se va a llamar el Junior, se va a llamar Juan. Miren, este nombre de Juan se lo dio Dios. El nombre de Jesús, que el mismo ángel habló acerca de su prima María, prima de Elizabeth, se lo dio Dios. Tanto como el nombre de Juan como el nombre de Jesús, Dios es el que puso el nombre. Pero no se va a llamar, sino se va a llamar Juan. Dios ha sido misericordioso. Y le dijeron, ¿por qué? No hay nadie en tu parentela que se llame con ese nombre. Entonces preguntaron por señas a su padre, ¿cómo se va a llamar? ¿Cómo le ponemos eso? ¿Se va a llamar como tú, Zacarías? ¿Cómo le hacía para darse a entender Zacarías? No lo sé. Pero le preguntaron por señas, ¿cómo le había de llamar? Y pidieron una tablilla. Y escribió diciendo, Juan es su nombre, porque se lo puso Dios. Y todos se maravillaron. Al momento fue abierta su boca y suelta su lengua, y habló bendiciendo a Dios. Y se llenaron de temor todos sus vecinos,
Y en todas las montañas de Judea se divulgaban todas estas cosas. Y todos los que las oían las guardaban en su corazón, diciendo, ¿quién pues será este niño? Y la mano del Señor estaba sobre él. Nosotros vemos el ministerio, ¿no? Y si nosotros seguimos leyendo, puedes leerlo en tu casa, cómo este niño desde el vientre fue lleno del Espíritu Santo. Y porque este niño fue especial y fue lleno del Espíritu Santo, también su mamá fue llena del Espíritu Santo y ellos empezaron a profetizar. Llenos del Espíritu Santo. Ahora, imaginemos la vida recta, justa, piadosa de este matrimonio sin la llenura del Espíritu Santo. Ahora imaginemos a esta familia justa, recta, piadosa delante de Dios, llena del Espíritu Santo. Lo que iba a hacer su hijo, lo que hizo su hijo, el profeta más grande que ha habido, por boca del Señor Jesucristo. Él es el profeta más grande. Era tan poderosa su predicación que él se iba a la montaña y hasta allá iban a escuchar. Hay una predicación que les recomiendo, si quieren anotarla, se llama La locura del profeta. La pueden escuchar en YouTube, la dio nuestro pastor y pastor Chío Olivares. Buenísima. Un hombre, un joven especial, porque lo que Dios hace bendice. Pero quiero terminar con esto, hermano. Sí se puede tener un matrimonio ejemplar. Sí se puede ser un varón y una esposa, una mujer que sigan a Cristo fielmente, que vayan de la mano, que no tengan que jalar una a otra, que hoy no quiero ir a la reunión, mira, apúrate porque se nos va a hacer tarde, mira, es que no tengo ganas de ir a la reunión, es que hoy no amanecí con ganas, no, son ganas, no podemos seguir al Señor por una vida sensual, por nuestros sentidos, porque muchas veces no vas a tener ganas. ¿Sabes que el rey David dijo eso? En el Salmo 103. Bendice alma mía a Jehová. O sea, bendice, se estaba diciendo, a veces no hay ganas de buscar al Señor por las diferentes dificultades, pero aún sobre de eso, bendice alma mía a Jehová y no olvides ninguno de sus beneficios. Y otra vez vuelve a decir, bendice alma mía. Otra vez se dijo a sí mismo. ¿Por qué? Porque no se trata de sentimientos, no se trata de que aquí no siento nada, aquí no siento bonito. ¿Han escuchado eso? Oye, es que aquí no se siente nada, así como, hermano, ¿qué quieres sentir electricidad? ¿Toques? Oh, es que a mí me ponían la mano y me caía. Te caía. Así le digo a una hermana, ¿eh? Es que en la iglesia donde yo iba me ponían la mano y me caía. Te caías. Pero no era Dios tumbándote. Y decía un pastor, mira, si te vas a caer y te vas a levantar el mismo diablo, mejor no te caigas. Porque no se trata de sentimientos, no se trata de que hoy me siento bien para ir a la congregación y mañana hoy no me siento bien para ir a la congregación. No se trata de sentimientos, porque Cristo no lo hizo por sentimiento en sí, lo hizo por amor, por una decisión. Y es por amor y por una decisión que tenemos que seguir al Señor. Y tu matrimonio igual, caminando rectamente, justamente delante del Señor. Y mira cuántos beneficios hay. Bastantes, ¿no? Entonces, ¿cuántos pueden decir sí se puede? A diferencia de Zacarías y de Elizabeth, ellos no tenían el Espíritu Santo. Ellos no tenían la palabra de Dios como nosotros. Nosotros sí. Tenemos al Espíritu Santo de Dios morando en nuestras vidas. Tenemos la palabra de Dios a nuestro alcance. Algunos han escuchado decir, es que nadie nace, un niño nace pero sin el manual de cómo tratarlo. Está la Biblia.
Tienes todo a tu alcance para vivir recta y justamente, aprendiendo como esta familia. Amén, hermanos. Póngase de pie y ya terminamos. Tenía yo 40 minutos, pero nos acortamos. Invito a los hermanos de la alabanza que pasen. Cierra tus ojos un momento. ¿Cómo está tu testimonio, hermano, jovencita? ¿Cómo está tu matrimonio, hermano, hermana? ¿Qué clase de incienso estamos ofreciendo a Dios? Zacarías y Elizabeth no eran de otro mundo. Tenían las mismas luchas que tú y yo tenemos. Los mismos problemas, había problemas en su hogar. Seguramente Elizabeth tenía que soportar las burlas. Porque era estéril. Recuerden que era una vergüenza. La vida nunca ha sido fácil. Aún viviendo piadosamente, padeceremos persecución. El Señor Jesucristo dijo, en el mundo tendréis aflicciones, pero confíen en mí, yo he vencido el mundo. Imagino que tu problema es difícil. Imagino que para algunos la enfermedad se ha enseñoreado. Imagino que tienes un problema que se te va de las manos y no has podido. Sin embargo, Dios sigue siendo el mismo. Dios sigue obrando milagros. Dios sigue haciendo su voluntad. Y oye la oración, y oye el clamor de los justos, pero aparta su oído de los impíos. Y si cada uno de los que estamos aquí ha sido justo o ha sido justificado por el Señor Jesucristo, entonces los oídos del Señor están atentos a tu oración, atentos a tu clamor. Pero esa es la parte de Jesús, esa es la parte de Dios. Pero tu parte es ofrecer buen incienso, un buen servicio, un buen trato, una rectitud en tu corazón. Entonces, por favor, hermano, hermana, ofrece buen incienso, no contaminado, no mezcles lo santo y lo mundano. Las ideas de Dios y tus propias ideas. Deja que sea el Señor el que te guíe. Deja que sea el Señor que guíe tus pasos. Deja que sea el Señor el que te muestre y que se glorifique en ti. ¿Por qué? Hay tantas cosas que nos distraen. Hay tantas cosas que a veces anhelamos que se van fuera de la voluntad de Dios, pero no obran la justicia de Dios. Así que hoy tienes la oportunidad de meterte a la presencia de Dios. Decirle, Señor, yo aquí estoy. Quiero ofrecerte buen incienso. Quiero que mi esposo o mi esposa den testimonio como este matrimonio. Quiero que mis hijos den testimonio como Juan el Bautista, que tú preparaste a este joven para un propósito. Así están mis hijos delante de ti como Juan el Bautista. Pero ayúdame a mí, Señor.
Cierra tus ojos un momento. ¿Qué te parece? Terminamos con un canto. Los deseos de este mundo, la vanagloria de la vida, desvían el corazón lejos de ti. Qué gran desafío es hacer tu voluntad, vivir en santidad para ti. Quiero amarte más que a nada, más que a nadie. Jesús, tú eres la vida. Separado de ti, nada puedo hacer. Apegado a ti, quiero vivir. Los que aman este mundo, enemigos son del Padre. Pero yo no quiero estar lejos de ti. Tomaré mi cruz, te seguiré, Jesús. Nunca podré pagarte, que moriste en mi lugar. Tomaré mi cruz, me negaré a mí mismo, viviré para adorarle y no volveré atrás. Volveré atrás. Los deseos de este mundo, la gloria de la vida, desvían el corazón lejos de ti. Qué gran desafío es hacer tu voluntad, vivir en santidad para ti. Quiero amarte más que a nada, más que a nadie. Jesús, tú eres la vida. Y separado de ti, nada puedo hacer. Apegado a ti, quiero enemigos son del Padre, pero yo no quiero estar lejos de ti. Tomaré mi cruz, te seguiré, Jesús. Nunca podré pagarte, que moriste en mi lugar. Tomaré mi cruz, me negaré a mí mismo, viviré para adorarme y no volveré atrás. Tomaré mi cruz, te seguiré, Jesús. Nunca podré pagarte, que moriste en mi lugar. Tomaré mi cruz, me negaré a mí mismo, viviré para adorarte y no volveré atrás. Dile, Señor, no volveré atrás.
video, no es así, haz un video, pero no lo subes. Yo quiero invitarte a que levantes tu mano, tus manos. Si te has identificado con Zacarías en el lugar que Dios puede hacer. Si tú has clamado a Dios y has pedido a Dios, sabes que no dudes. Pero puedes decirle como el discípulo, Señor, ayúdame en mi incredulidad. Levanta tus manos al Señor y dile, Señor, ayúdame. Ayúdame en mi fe a confiar en ti, Señor. Yo sé que escuchas la oración en el amor de los rectos. Escondes tu oído de los impíos, pero estás atento a la oración de los justos. Y ha sido difícil el problema, quizás las circunstancias es difícil, la enfermedad es difícil, el problema o la carencia, tu necesidad ha sido complicada, pero tenemos un Dios todopoderoso que lo puede hacer, que puede obrar un milagro en tu vida, así como lo hizo con Zacarías, así como lo hizo con Elizabeth, así como lo hizo con Abraham y con Sara, con Rebeca. Y Dios ha obrado misericordia desde siglos y siglos. Dios ha obrado misericordia y Él sigue siendo el mismo ayer y hoy y por los siglos, y Dios sigue obrando misericordia. Levanta tus manos y dile, Señor, ayúdame en mi fe. Pongo toda mi fe puesta en ti, en tu Hijo Jesucristo está mi fe. La fe que depositaba en una imagen o en un médico o en cualquier amuleta, en cualquier cosa, ahora esa fe yo la deposito en ti, Señor. Porque solamente así seré justificado, así seré redimido, así seré escuchado. Pongo en tus manos este problema, dile, está en tus manos este problema, esta enfermedad, esta situación difícil, que se me va de mis manos, que yo no puedo resolver, pero está en tus manos. Yo te pido por esto, yo te pido que suplas mi necesidad, pero también enséñame a ser paciente, a esperar en ti, en el tiempo propicio. Porque cuando esperamos en ti, entonces es una bendición. Entonces nace Juan. Y es de bendición. Dios sigue haciendo milagros, hermano. Y decía Santiago, pide, pero pide con fe, no dudando nada. Porque el que duda es como la ola del mar, llevada por cualquier viento. Y aquel que pide dudando no recibirá nada. En el Señor yo creo en ti. Yo creo en tus promesas. Yo creo que estarás conmigo todos los días hasta el fin del mundo. Yo creo que es para mí tu palabra. Yo creo que me dices a mí, no temas, porque yo estoy contigo. No desmayes, porque yo soy tu Dios que te esfuerzo. Siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Y además dice, no temas, yo te ayudo. Es el favor de Dios, es la ayuda de Dios sobre nuestra vida. Pero yo te quiero pedir que lo que más podamos clamar al Señor es, Señor, yo quiero ser recto y justo delante de ti. Y así con mi esposa y así con mi familia. Haciendo tu voluntad, siendo irreprensible, haciendo tu voluntad. Ese es mi deseo. Esa es mi meta, ser como Cristo. Nos ponemos en tus manos, Señor, y te pedimos todo esto y te damos gracias en el nombre de Jesús. Muchas gracias, Señor, porque nos acercamos a ti con fe, no dudando, porque Él es galardonador de los que te buscan con fe. Gracias, Señor, porque podemos descansar en ti. Te damos toda la gloria y toda la honra y todo el honor a ti, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Y la iglesia dice...
Amén. Dale un fuerte aplauso al Señor. Amén. Que Dios les bendiga, hermanos.